¿De qué? Y limpieza viaria. Explica el punto y lo defiende Eduardo Amor por Castroverde. Hola, muy buenas. Pues como adelantaba el alcalde, se trata de un solo punto en el orden del día de esta sesión extraordinaria. Me gustaría que el secretario tomara nota que, dado que el pleno es de un solo punto y está dentro del horario de mañana, los concejales de Castroverdes y Liberación van a renunciar a su dieta por asistencia a pleno, el resto de concejales que están en su derecho de decidir lo que estimen oportuno. Bien, pues entrando en el punto, en el contenido, se trata de la renovación de inversiones del contrato de recogida de sólidos urbanos y de limpieza viaria. Esto es, pues toda la maquinaria que tiene que renovar la empresa que hace este servicio de recogida de basura y de limpieza viaria al llegar a su término la vida útil o la amortización que estaba contemplada de 8 años del servicio. Bien, en el anterior pleno, como decía el alcalde, pues teníamos pendiente, como ya se había informado en la comisión informativa, que el interventor realizara un informe de que no suponía un desequilibrio en el contrato o las máquinas propuestas a renovar, y al hacer el informe pues se equivocó, informó sobre una propuesta que había de abril y no sobre la última sobre la que habíamos trabajado todos, tanto en la comisión, el informe de la secretaria municipal y el del técnico de medio ambiente, que es el responsable del contrato. Pues bueno, por eso hubo que retirar el punto del orden del día. Ya habiendo confeccionado el informe, pues ya podemos tratar el punto y, por resumirlo de una manera, pues ya he dicho anteriormente que al de 8 años pues el conjunto de la maquinaria que para prestar este servicio pues estaba completamente amortizada según la oferta, y entonces era necesario renovarlo. Esto concluía en mayo de este año y bueno, a esa fecha pues todavía no se había tenido ya la propuesta definitiva por parte de la empresa, en la cual pues el ayuntamiento ha sido el que ha tenido la iniciativa de requerirlo, porque entendemos que toda la maquinaria pues afecta directamente la calidad del servicio. De todos es conocido, pues sobre todo los camiones de recogida, el aspecto que tienen, pues es necesario ya renovarlos y no podía ser antes, y que el pleno diese el visto bueno a toda la maquinaria. Y bueno, como ya comentamos en la comisión, pues básicamente se renuevan los elementos más importantes, pues que son 3 camiones, según creo recordar, 2 de recogida lateral y otro de recogida trasera, y luego pues las máquinas limpiadoras, barredoras que vemos por la calle, pues que actualmente pues cada vez que pasan por la calle, más que limpiar, lo que hacen es dispersar la suciedad, ¿no? Pues esto hace muy necesario que se renueve. Como novedades, pues como la oferta total a amortizar en los 8 años era de 2.700.000 euros aproximadamente, pues a día de hoy no son los precios los mismos que en 2008 cuando se ofertaron, o en 2010 cuando empezó el servicio. Y esto hace pues que evidentemente si se compraran las mismas maquinarias pues sería un precio mucho mayor, y esto estaría fuera de lo que la obligación del contrato. Pues ha habido que decidir qué maquinaria se puede sustituir y cuál no, sin que el servicio pues merme en su calidad. En concreto, pues se va a prescindir de sustituir casi la totalidad de los contenedores de recogida lateral metálicos de 3.500 litros, porque según informa el técnico, pues los que hay en la actualidad pues podrían durar perfectamente otros 8 años, e incluso si se sustituyeran, pues lo que se ofrece en el mercado son ahora de contenedores de plástico que son de inferior calidad, y entonces con los que hay actualmente pues se puede seguir funcionando. También, como novedad, esto pues libera crédito para poder financiar el resto de máquinas. Como he dicho antes, tiene un coste muy superior por la inflación y demás, pues que lo que costaban en 2008 a lo que cuestan ahora, pues por ejemplo un camión, etcétera.
Tenemos una máquina fregadora, que esto será una novedad, que permita las superficies, pues las que se adhiere, pues toda la suciedad, pues que pueda limpiarse. Era una maquinaria que no existía en el mercado cuando empezó este contrato y ahora sí. Y también, muy importante, la adquisición de sopladores que sean eléctricos, en vez de los que hay ahora de motor de combustión, que causa tantas molestias a vecinos por el ruido y demás, pues se utilizarán en lo que son en las zonas urbanas, donde más molestan, sobre todo porque empiezan muy pronto a trabajar, pues maquinaria eléctrica que pues sea silenciosa y no produzca estas molestias. En cuanto a lo demás, pues se mantiene prácticamente los elementos que había antes, y cuanto antes contemos con el visto bueno del Pleno, pues antes podrá la empresa empezar a adquirirlas y prestar el servicio con la nueva maquinaria. Pues en esencia eso es el punto, y esperemos que cuente con el apoyo de todos los grupos. Muchas gracias. Grupo Popular. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Y bueno, pues efectivamente hoy nos vemos convocados a una sesión extraordinaria del Pleno porque, como ya ha explicado el concejal, quedó retirado del anterior pleno ordinario del mes de septiembre por algún problema en los informes del técnico, ¿no? Respecto al contenido de la maquinaria y equipamientos que se van a amortizar, pues desde luego no tenemos mucho que aportar. Entendemos que es más un trabajo técnico y que son tanto los técnicos de medio ambiente como la empresa los que entienden cuáles son las maquinarias y equipamientos más modernos y más necesarios para Casturdiales en el 2018 y sucesivos, ¿no? Porque, como has dicho, estamos hablando de un contrato que fue adjudicado en 2009, donde el pliego de cláusulas administrativas ya expresaba que la amortización correspondía en los 8 años, que es el año en el que nos encontramos. Y es cierto que en el mes de abril la empresa, la UTE, presenta su primer borrador y un plan de lo que es amortización y reposición de la maquinaria y los equipamientos, ¿no? Y ahí está un poco donde podemos empezar a debatir qué es lo que ha pasado, porque estamos hablando precisamente de abril y estamos hoy a día 11 de octubre. Han pasado 6 meses. Y desde el Grupo Municipal Popular nos preguntamos exactamente qué es lo que ha pasado en estos 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no sé si es necesario tanto tiempo cuando apenas hay variaciones en las dos propuestas que hace la UTE, la del mes de abril y la del mes de septiembre, porque tampoco entendemos por qué la empresa sigue aplicando ese concepto de amortización en sus facturas cuando ya lo anterior estaba amortizado y lo nuevo estaba sin comprar y sin adquirirse en este caso. Y por qué, no sé si erais conocedores de que desde intervención no se autorizaba el pago de las facturas desde mayo a septiembre. Es decir, todos sabemos que de mayo a septiembre la empresa, la UTE, no ha cobrado por parte del ayuntamiento las facturas. No sé si erais conocedores, yo entiendo que debíais ser los conocedores y debíais haberle dado alguna orden al interventor en todo este tiempo para intentar solucionar este problema. Estamos hablando de 6 meses. Yo no sé el interventor si ha podido en todo este tiempo solucionar este problema o aún no ha tenido conocimiento de ello. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué consecuencias tiene esta dejadez en 6 meses? Bueno, pues que los trabajadores este mes pasado no han cobrado. Este mes pasado, todos los que estamos aquí probablemente nos hayamos encontrado por la calle con trabajadores, algunos bastante preocupados por su situación, que estaban sin cobrar, porque la UTE ya llevaba 6 meses sin recibir dinero del ayuntamiento y no podía hacer frente a adelantar el pago de las nóminas a los trabajadores. Y esa es una consecuencia grave donde las haya, pues de qué ha pasado en estos 6 meses, que entendemos que ha pasado más bien poco, porque no se ha solucionado prácticamente nada. Hoy lo que se trae, por fin, ya es a votación esta modificación, que bueno, pues después de la confusión que han tenido los informes del señor interventor y la corrección de contenedores, etcétera, etcétera, pues nos encontramos con un informe favorable, pero tiene una salvedad. Cuando afirma y dice que el informe es favorable siempre que se incluya que el cambio de esos contenedores que ahora se decide no cambiar porque se entienden que están en perfecto estado, pues una vez que se decida hacerlo,
el gasto corra a cargo de la UTE, de la empresa, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, la que nos hacemos desde el Grupo Municipal Popular. Si el informe del interventor, uno es del 25 de septiembre y el otro es del 8 de octubre, el informe de la secretaria es del 14 de septiembre, el informe del técnico de medio ambiente es del 8 de octubre y el segundo proyecto registrado por la UTE es del 12 de septiembre, es decir, el proyecto se presenta antes de todos los informes. Y la pregunta es la siguiente, todos los informes son posteriores al proyecto de la UTE. ¿Sabe la empresa la salvedad que incluye el interventor en su informe? Es decir, ¿tenemos la conformidad de que la UTE va a hacerse cargo al cambio de los contenedores en un futuro cuando hiciera falta? ¿Tenemos esa afirmación encima de la mesa? Porque es la condición que pone el señor interventor en su informe. ¿Tenemos esa aceptación? A mí me gustaría que el interventor, posteriormente, si usted, alcalde, considera oportuno, pues explicara si condiciona o no, o si debemos tener la conformidad de que la empresa va a aceptar esa salvedad que pone en el informe, porque, como digo, viendo las fechas, al acta de amortización y al acta de nueva adquisición de material que nos hacemos eco es del 12 de septiembre y los informes del interventor, el último es del 8 de octubre. Por lo tanto, me gustaría que el interventor en un futuro, dentro de un rato, pueda explicarnos este hecho. Muchas gracias, Partido Regionalista. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Pues la postura del Partido Regionalista, pues después de ver los informes, el técnico de medio ambiente y las explicaciones que nos dio en la comisión con los informes de intervención y secretaría, pues la renovación del equipamiento y la maquinaria que estaba previsto en ese contrato de limpieza durante esos 8 años, pues esperemos que se haga ya se haga posible, ¿no? La empresa presentó sus inversiones, lo que necesitaba o con lo que creía que era más conveniente renovar y creo que desde los servicios técnicos lo han aceptado, ¿no? Esta inversión esperemos que mejore el servicio que está dando, porque como bien comentaba el concejal del área, el servicio de limpieza había máquinas que más que limpiar lo que hacían era embarrundar todo. Y también nos surgía la duda sobre el tema que ha comentado la compañera del Partido Popular, que si ese cambio de todos los contenedores luego se va a hacer cargo la empresa. Imaginamos que sí, pero si nos lo podrían aclarar, sería todo. Gracias. Gracias, Partido Socialista. Hola, buenos días. Gracias, señor alcalde. Como se ha indicado, se trae hoy a aprobación la modificación del contrato de gestión del servicio público de limpieza urbana, de recogida y transporte de residuos de nuestro municipio. Esta modificación se refiere a la reinversión en maquinaria y equipamiento por valor de 2.717.000 euros que la concesionaria, la UTE Casturdiales, debía hacer transcurridos los 8 primeros años del contrato, es decir, transcurrida la mitad del contrato y coincidente con el periodo de amortización de los vehículos y equipamientos que actualmente se están utilizando. La propuesta de modificación de las inversiones inicialmente previstas en el contrato, según se indica en los informes, ha sido consensuada entre la concesionaria y el ayuntamiento para la mejora del servicio que se presta actualmente y sin tener ninguna repercusión económica para el ayuntamiento. La propuesta también está avalada por el informe técnico de medio ambiente, que es el departamento desde el que se realiza el seguimiento del contrato. Hay que empezar diciendo que desde el Grupo Municipal Socialista creemos que tiene medidas positivas, permitiendo el buen estado de algunos elementos como los contenedores y algunos de los vehículos, poder redirigir la inversión hacia nuevas adquisiciones que se consideran más necesarias. En la propuesta que se presenta se adquieren, por ejemplo, entre otros, una baldeadora más moderna para mejor limpieza de las aceras y sopladores eléctricos, como se ha indicado, que hagan menos ruido y que disminuyan las molestias que generan a los vecinos. Según también el informe técnico de medio ambiente, la prestación del servicio comenzó en mayo del 2010, con lo que en mayo del 2018, transcurridos 8 años, ya tenía que haberse sustituido y puesto en funcionamiento toda la maquinaria y equipamientos que se indican en el listado que se trae hoy a aprobación plenaria. Se trata de una exigencia del pliego de prescripciones técnicas del contrato. Estamos en octubre
y la maquinaria y equipamiento debía estar en marcha desde mayo, como digo. Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que el retraso en la tramitación de esta modificación no está justificada, habiendo tenido el equipo de gobierno de Castroverde tiempo más que suficiente dentro de esta legislatura para haber mantenido las reuniones con la UTE, haber informado a los grupos de la oposición y recogido las sugerencias y opiniones de ellos, para finalmente haber llegado a un acuerdo con tiempo suficiente para que la concesionaria hubiera comprado la maquinaria y la hubiera puesto en marcha cuando estaba previsto, es decir, en mayo de este año. Si se aprueba hoy esta modificación, como parece que va a ser, la tramitación puede ser rápida, según nos indicó la secretaria municipal en comisión, pero la compra de determinada maquinaria, entre otras los camiones, por ejemplo, entre que se encarga, la fabrican, la entregan y se pone en funcionamiento, pueden pasar todavía 9 meses para que pueda empezar a prestar el servicio necesario, con lo que empezaría con 1 año de retraso o más de cuando estaba previsto. Mientras tanto, la UTE ha seguido funcionando con maquinaria amortizada, que en algunos casos ya no funciona correctamente. Sobre todo el caso de las barredoras, según se nos indicó en la comisión informativa y como acaba de hacer alusión el concejal del Castroverde. Esta situación da lugar a varias consecuencias negativas. Por un lado, que se usa maquinaria amortizada que no funciona bien cuando se tenía que estar usando maquinaria nueva. Puede que parte del problema del aumento de suciedad de las calles que todos hemos percibido en los últimos meses venga en parte motivado por esta causa. Por otro lado, hay consecuencias en la gestión del contrato por parte del ayuntamiento, que como se nos dijo en la comisión y posteriormente hemos podido escuchar en los medios de comunicación, ha estado sin pagar las facturas desde mayo hasta hace bien poco, creo que la semana pasada. Ha sido necesario realizar un trabajo adicional para definir cómo afecta este retraso de la inversión en los importes de las facturas pendientes y las siguientes, sobre todo en el tema de las amortizaciones. Además, el retraso en los pagos de las facturas a la concesionaria, hemos podido escuchar en los medios cómo ha supuesto un perjuicio para esta, que ha estado al límite, nosotros no tenemos constancia de que no se hayan pagado los salarios, ha estado al límite de que hubiese supuesto el que no pudiese pagar esos salarios a los trabajadores del servicio de limpieza urbana. Como última consecuencia negativa que vemos desde nuestro grupo, que seguro que habrá más, es el que la maquinaria, al no estar funcionando desde mayo y siendo su periodo de amortización de 8 años, implica que cuando finalice el contrato habrá una cantidad económica importante pendiente de amortizar que tendrá que abonar el ayuntamiento al finalizar el contrato o se trasladará al siguiente contrato como hubo que hacer en el año cuando se adjudicó este contrato, en el año 2010 que empezó. Como he dicho, desde el Grupo Municipal Socialista no vemos justificación para este retraso y las consecuencias que acabo de indicar. Creemos que ha sido una nueva falta de previsión por parte del equipo de gobierno. Por otro lado, tenemos que venir a un nuevo pleno a criticar la falta de transparencia y sobre todo la de participación que este equipo de gobierno tiene para los grupos de la oposición. Nuevamente un asunto de gran importancia que tiene que ser aprobado en este pleno y que además afecta a un servicio de mucho impacto en el bienestar de los ciudadanos castreños queda monopolizado por el equipo de gobierno y fuera del alcance de la participación y de las propuestas para la mejora del servicio que puedan hacer los grupos municipales de la oposición, que también representamos a muchos ciudadanos. Se ha mostrado interés por este tema en varias comisiones informativas y, sin embargo, no se ha llevado a comisión informativa hasta que ya estaban cerradas todas las negociaciones con la concesionaria. Estamos en octubre y se trae el punto a un pleno extraordinario. Tras haber sido dictaminado en una comisión informativa sin el informe preceptivo de intervención y tras haber sido retirado del orden del día del pasado pleno por no estar de acuerdo el equipo de gobierno con el informe de intervención que se había colgado 2 horas antes del comienzo de aquella sesión plenaria. Ahora tenemos un informe complementario del señor interventor que analiza la propuesta de reinversión correcta y que condiciona su resultado favorable a que se realice una modificación de la propuesta de resolución que se dictaminó en aquella comisión informativa. Esto nos ha indicado en la presentación por el concejal del equipo de gobierno. Consideramos que tanto el informe inicial como el último informe complementario de intervención, incluyendo la condición de introducir esta nueva cláusula al dictamen,
debería haber sido debatida y explicada a todos los grupos de la oposición en una comisión informativa o al menos en una junta de portavoces previa a este pleno extraordinario y no directamente aquí donde nos vemos abocados a la votación. A nosotros desde luego nos genera dudas y solicitamos que antes de la segunda intervención se nos dé una explicación por parte de la intervención. Gracias. Muchas gracias, Demetrio. Buenos días a todos. Bueno, pues esto, como bien han dicho mis compañeros, lo único que, vamos, por mi parte, estando de acuerdo en los cambios y en la maquinaria, porque así lo requiere, lo único que se puede achacar falta de previsión del equipo de gobierno, porque sabemos todos que este contrato en mayo había que cambiar las máquinas, porque así lo decía y yo creo que todos lo sabíamos y todos los concejales, el equipo de gobierno incluido, y no se puso por lo menos desde primeros de año, para que tendríamos máquinas, lo que ahora mismo vamos a aprobar, o si se prevé que se va a aprobar, haberlas tenido en mayo, junio funcionando perfectamente. El informe de abril, pues la verdad es que cambia muy poco y ya la empresa daba más o menos lo que se preveía cambiar. Y en esta parte, pues evidentemente es parte técnica, sí, claro que el técnico ha dicho y ha dicho, pero también hay una parte política que es la que aquí se toma, pues bueno, pues no hace falta contenedores, hace falta, evidentemente, porque es más moderno, unos sopladores eléctricos, una hidrolimpiadora y demás que no había en aquel momento, y estamos totalmente de acuerdo porque esto ya se veía las carencias que teníamos. El tema económico, yo creo que es otro fallo, ¿por qué? Porque realmente al llegar mayo no hay que había que haber esperado al 6 de octubre haber pagado las facturas, sino haber quitado la amortización, como se ha hecho al final, haber separado la amortización y haber pagado el servicio. Es lo que habría que haber hecho desde el primer momento y no llegar, como de costumbre, con la soga al cuello y los problemas que ha originado, que todos sabemos y todos, como bien han dicho también un compañero, nos preguntaban por la calle a ver si iban a cobrar o no iban a cobrar. Sí, los empleados cobraron, como habían cobrado todos los meses, pero lo han cobrado unos el día 5, otros el día 6, hoy el día 7. Motivo, pues eso. Y ahora la pregunta que sí nos falta, se ha separado y la UTE está prestando un servicio, como todos lo vemos en este momento, porque hay máquinas que incluso ya no funcionan, pero las que están funcionando realmente no se le está pagando la amortización porque son nuestras, del ayuntamiento, y tienen que revertir al ayuntamiento. Pero si ahora tardamos 6 meses, como así nos han informado de que va a tardar algún camión, si hay una avería, el que ese camión se para, porque si la UTE no es de ella, no arreglará la avería que tenga. En este momento yo sé que hay una bomba que vale 2.000 o 3.000 euros y está parada. Entonces, es la pregunta que quiero hacer al equipo de gobierno. Esas máquinas o esos vehículos que ahora realmente la UTE está usando, que son del ayuntamiento porque no se le paga la amortización, porque están amortizadas, ¿nos corresponde a nosotros o a la UTE? De todas formas, yo voy a apoyar esta. Muchas gracias. Segundo turno. Bueno, pues sí, por ir contestando un poco a las preguntas que se han ido haciendo, empiezo por la que es común a todos y evidentemente antes lo he estado tratando con el secretario, pues a la propuesta hay que añadir esa advertencia del interventor de que correrá a cargo de la empresa cualquier daño que pudiera producirse en los contenedores que no se sustituyen. Y es que además esto se recoge en las cláusulas en el pliego administrativo en el que ofertó esta empresa, en el artículo 38 del pliego técnico está incluido, o sea que tienen que asegurar el mantenimiento de todos los contenedores y que estén en su perfecto estado. O sea, ahora se les hace entrega de la totalidad que hay y tienen que garantizarlo. De hecho, en las inversiones que se están ahora proponiendo, pues hay una partida de 50.000 euros, la cual recoge precisamente la puesta a punto para que duren esos 8 años los contenedores actuales. Bien, después, como se ha estado mezclando, creo que nadie ha comentado apenas lo que es lo que se venía a aprobar, que es el listado de maquinaria que va a formar parte del nuevo servicio, que pues bueno, se empieza a mezclar temas de la factura que no tiene que ver con esto, pero bueno, ya que lo ha cuestionado todos, pues explicar que evidentemente si la empresa que contractualmente tiene la obligación al de 8 años
sustituir la maquinaria, ya ha tenido que ser el ayuntamiento el que haya llevado la iniciativa para que empezara a moverse y que hiciera un listado que no ha sido presentado hasta el 12 de septiembre, porque el que presentó en abril, parte que después ha habido que hacer correcciones, que se puede leer en el informe del técnico, que también hacéis aquí preguntas, que para eso se hace la comisión, y va el técnico, que es el responsable del contrato, el que nos está diciendo la maquinaria que es correcta para cambiar. Pues bien, el técnico expresó las mejoras que llevaba este cambio de maquinaria, y por otro lado la propuesta definitiva que se efectuó el 12 de septiembre, que fue firmado por el representante legal de la empresa. La que se entregó en abril está firmada por el jefe de servicio, que no tiene esa competencia de entregarnos el documento, firmar para traer aquí. Pero como digo, que es la empresa la que tenía la obligación de ofertarlas y el ayuntamiento estudiarlas. Cuando la presenta en abril, se pone a estudiarla el técnico de medio ambiente, tiene que comprobar que los precios son de mercado, así lo hizo, que eso lleva su tiempo también, y después pues ver una serie de modificaciones que se proponían también, como podía ser estudiar, reparar los contenedores soterrados que están todavía sin funcionar, y esto le llevó tiempo en tener ofertas y al final no consiguió, y eso lo sabemos porque el ayuntamiento está tramitando el poner a punto los que están en la zona de la iglesia de Sagrado Corazón. Pues cuesta mucho que una empresa asuma la reparación y después la garantía. Pues bien, como esto tardó su tiempo, y en septiembre tuvo la propuesta definitiva, que es la que traemos. Después, sobre el tema de las facturas que estáis diciendo, el ayuntamiento con quien tiene un compromiso es con la UTE, y si es verdad que no estaba pagando las facturas hasta hace poco, pero es que las facturas que había presentado incluían estas amortizaciones, y es que ahora si no están compradas, no puede el ayuntamiento pagar maquinaria que no está cedida. Entonces, a medida que compren esa maquinaria y se pongan en servicio, se reanudarán. Y no fue hasta el 21 de septiembre, es decir, hace escasamente 2 semanas, cuando se presentaron las facturas desglosadas, es decir, quitando la parte que era de amortizaciones de la factura, y entonces ahora se pagará lo que es el servicio, porque será efectuado. Si lo hubieran hecho antes, seguramente lo hubiéramos pagado y no habría estos problemas que estaba comentando Demetrio. Pues bien, no sé si hay más que comentar. Decía el Partido Popular que se preguntan qué ha pasado en 6 meses. Pues lo que he explicado antes, pero esos 6 meses han tenido también todos los concejales que ahora se preocupan estos 6 meses para preguntar en todos los departamentos, que lo hacen cuando quieren. No hay ningún tipo de oposición, son concejales, pueden venir aquí y preguntar a quien quieran e interesarse por los temas. Cuando quieren lo hacen. En este tema lo mismo. Si están tan preocupados, pues podrían haberlo hecho antes. Y sin más, si tiene que intervenir el interventor, si conoce la empresa esta salvedad que ha hecho, pues si no lo hemos votado todavía, ¿cómo lo va a saber la empresa? Y si la sabe, pues bueno, es la decisión del Pleno. Nosotros tenemos que comunicárselo. Pues sin más, la propuesta que se trae pues es necesaria para el servicio, va a mejorarlo sin duda, y esperemos que cuente el apoyo de todos los grupos. Gracias. Ana. Bueno, yo quiero escuchar al interventor después, espero que se le dé la palabra, pero vamos a ver, Eduardo, que es que no sé si nos estás dando la razón o qué nos quieres contar. Claro que vosotros no tenéis la responsabilidad con los trabajadores, pero al final vuestras decisiones tienen unas consecuencias, y las consecuencias son que hay una serie de trabajadores que no han cobrado en tiempo y forma. O sea, claro que no tenéis vosotros la responsabilidad, pero bueno. ¿La salvedad del interventor se va a incluir en el orden del día, en la propuesta de resolución? Bien, sí, eso estoy de acuerdo, porque así debe ser, pero si la pregunta no era esa, la pregunta era si la empresa está conforme, porque tú lo que me acabas de decir es nosotros lo votamos y la empresa después tendrá que hacer lo que nosotros queramos. Hombre, pues si lleváis 6 meses, como dices, trabajando, no sé por qué tenemos que hacer las cosas a las bravas, no lo entiendo. Yo, desde luego,
No voy a opinar del contenido, lo he dicho antes, creo que es más aspecto técnico, si hacen falta una serie de barredoras o hacen falta otras, creo que es un aspecto técnico, ahí no vamos a entrar, pero nosotros sí vamos a entrar en el aspecto reglamentario y en el aspecto de cumplir la ley y las normas que nos hemos dado. Y por lo tanto, yo espero escuchar al interventor, espero que se le dé la palabra, porque desde luego no puedo apoyar esta propuesta, que entiendo que es necesaria, que entiendo que es buena, que entiendo que estamos todos de acuerdo, que no estamos debatiendo solo el contenido, porque aquí no se debate solo el contenido, aquí se debate el contenido y las formas, y todo sujeto a la ley. Y que estamos por los despachos preguntando, por supuesto, porque gracias a vosotros no tenemos información de nada, pero es que esa no es una respuesta de un concejal. No sé quién ha sido el compañero que lo ha dicho antes. Este tema, después de haberse retirado en el anterior pleno, debía haberse convocado una junta de portavoces, y entiendo que es justo que se hubiera convocado y explicar el nuevo informe, la nueva resolución o lo que fuera, y hacer ahí las preguntas. Pero como eso no ha ocurrido, tenemos que venir y hacerlas en el pleno. No tengo por qué ir por los despachos a preguntar a los demás. Después de que me he informado por los despachos, vengo aquí a que me digas, como concejal interesado, y se supone que ha llevado este trabajo adelante, que me digas si lo que sabemos es cierto o no es cierto. Y desde luego que a esto le había faltado una junta de portavoces, aunque luego hubierais rechazado el cobrar, que eso ya es cosa vuestra. Muchas gracias. Lubin, por favor. Sí, gracias. Pues nada, simplemente pues que si se va a incluir en la resolución, esperemos que no haya ningún error, ningún problema luego con la empresa para que se haga cargo de esto, y si el interventor nos lo explica, pues mejor. Gracias. Alejandro. Sí, nos hubiese gustado, como indicábamos en la primera intervención, tener la explicación previa a la segunda intervención para poder debatir después, pero visto que no es así, pues procedemos al segundo turno. En contestación a lo que ha dicho Eduardo, yo sí que quiero decir que pese a que la empresa se retrase en la entrega de la documentación, aquí no hay que olvidarnos que el responsable último y final y de cara a los ciudadanos es el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que exigir que se cumpla el contrato, con lo cual tiene que exigir a la empresa que cumpla con los plazos, que cumpla con las limpiezas, que cumpla con todo lo que dice, los servicios que tiene que prestar y que dice el contrato y por los que se le paga en las sucesivas facturas. Con lo cual, si el contrato decía que en mayo del 2018 tenía que ponerse en funcionamiento una reinversión por valor que no es una tontería, por valor de 2.700.000 en maquinaria y equipamientos, pues quiere decir que hay que empezar con el tiempo suficiente, exigirle a la empresa que presente su propuesta con el tiempo suficiente para examinarla y para, si además hay intención de adaptarla a las nuevas situaciones y mejorarla, pues lo que hay que tener es tiempo suficiente para hacerlo. Y lo que además hemos dicho es que además aquí estamos otros representantes de la ciudadanía que también podemos proponer, y normalmente la intención siempre es poder aportar y mejorar lo que se haga de cara al servicio que se presta a los ciudadanos, y que hemos echado en falta esa participación, le volvemos a decir, porque sí que se ha mostrado interés en comisiones informativas preguntando por el tema con tiempo suficiente, y no se nos indicaba información alguna, sino que se estaba trabajando en ello. Y cuando se viene a la comisión informativa, se viene con una propuesta ya cerrada y presumiendo de que se han tenido un montón de reuniones con la empresa de la que no hemos tenido conocimiento alguno, y al final no podemos aportar absolutamente nada más que decir si nos gusta o no nos gusta la propuesta del equipo de gobierno, de las que desde luego de esta manera no nos sentimos partícipes. En la comisión informativa ya hicimos una serie de preguntas de las dudas que nos surgen revisando la documentación con el tiempo que se nos da, es el tiempo estricto que se da para revisar una documentación que es bastante extensa, porque estamos hablando de un contrato que empezó en el año 2007 y que ha tenido, el expediente es bastante largo para poder examinar. Lo pudimos examinar e hicimos las preguntas, pero luego lo relees, lo vuelves a leer, lees los documentos otra vez, y además hay nuevos informes de intervención que no existían en aquella comisión y te surgen nuevas dudas. Pues claro que surgen nuevas dudas. Y aquí les decimos una, esperábamos que el interventor nos la pudiera resolver, como es lo que ha incorporado nuevo. Tenemos serias dudas sobre la incorporación de una cláusula que dice ese informe de intervención.
Por ejemplo, el ROP dice que en ningún caso se puede modificar en un pleno el fondo de los acuerdos adoptados, sino solo subsanar meros errores materiales o de hecho. Aquí estamos indicando que vamos a introducir una cláusula nueva sin haber pasado de nuevo por una comisión para dictaminarse. Entendemos que el acuerdo que se ha llegado entre el Ayuntamiento y la UTE es para iniciar un nuevo ciclo hasta el fin del contrato con todos los contenedores en buen estado y a partir de ahí, ya dice, como bien ha dicho también Eduardo, el pliego de prescripciones técnicas particulares en su artículo 38, que las reparaciones y o sustituciones de los contenedores por causa que fuere serán a cargo del adjudicatario. No entendemos tampoco cómo dos informes de habilitadores nacionales como es Secretaría e Intervención indican marcos jurídicos distintos para esta modificación del contrato, siendo distintas las leyes que en cada uno de esos informes indican que deben regir la presente modificación del contrato. No sabemos qué consecuencias puede tener esta incongruencia y agradeceríamos una explicación porque además la propuesta de acuerdo que se va a votar hace referencia a una ley y el interventor indica que esta modificación viene regulada por otra. Por otro lado, las cifras que indica su informe el interventor no coinciden con las cifras que aparecen tabuladas en la propuesta de la UTE ni en el informe técnico de medio ambiente. Indica el señor interventor que ahora hay una diferencia de inversión de unos 241.000 euros con respecto a la inversión inicial del año 2010. Y esta diferencia que indica el interventor es una cantidad muy similar a la de la amortización pendiente que tuvo que asumir inicialmente la UTE al comienzo del contrato. ¿Qué significa esto? ¿Significa que dicha cantidad no puede ser aplicada a la reinversión y que había que haberla aplicado o que aplicarla puede suponer un coste al ayuntamiento que en todos los informes, incluso en la resolución plenaria que se va a votar, indica que no se produce? Por último, comparando la primera oferta de la UTE en abril y la última en septiembre, con 5 meses de diferencia, resulta que hay una diferencia de casi 33.000 euros en los mismos equipamientos. Entendemos una subida de precios entre 2010 y 2018, como se ha dicho, porque los precios suben al cabo de los años, pero no entendemos en los mismos equipamientos entre abril y septiembre del mismo año, siendo una cantidad considerable. En resumen, la falta de participación de nuestro grupo en la propuesta de reinversión, el retraso injustificado en su aprobación, las formas en las que se ha llevado este expediente a la comisión, al pleno ordinario de septiembre y a este pleno extraordinario, las dudas que tenemos respecto al marco normativo, los informes de intervención, la modificación que se propone a algo ya dictaminado, la subida de precios de la oferta desde abril a septiembre. Desde luego, por todas estas cuestiones, el Grupo Municipal Socialista, aparte de que solicitamos una aclaración, se va a abstener en este punto. No nos parece serio ni la manera correcta de hacer las cosas. Pero por otra parte, sabemos que es algo necesario y que no se puede retrasar más aún. Demetrio. Bueno, pues, estando de acuerdo totalmente con el cambio de maquinaria, como he dicho al principio de mi intervención, Alejandro, yo creo, si no recuerdo mal, me he informado que el cambio de los 33.000 euros de abril a ahora es por la nueva normativa de vehículos de la entrada de septiembre. Te digo para que quedes, porque me informé también a ver por qué esa diferencia en tan poco tiempo. Entonces, los contenedores también, pero pues lo mismo. Los contenedores, el cambio de contenedores, si yo no recuerdo mal, se han cambiado y encima, como bien ha dicho el concejal, queda un contingente de 50.000 euros para reparar y cambiar. Y hasta ahora que yo recuerdo, por ejemplo, el contrato lo decía, cuando se ha cambiado un contenedor, ha sido siempre a cargo del AUTE, o sea que yo no le veo gran problema en el tema de los contenedores, lo vista lo que yo conozco y lo que yo he mirado. Entonces, estamos de acuerdo y yo voy a votar que sí. Muy bien, pues nada, antes de la votación, evidentemente esperamos una intervención por parte del interventor, que supongo que habrá sido capaz de sintetizar lo que han pedido los grupos. Bueno, pues supongo nada más. Voy a ver si es posible o no. En primer lugar, empiezo por el final, es decir, la disposición reguladora, la normativa reguladora es efectivamente la Ley 30/2007. Si bien el Real Decreto 2/2000, que estaba en aquel momento también a punto de expirar su vigencia,
tenía una aclaración de disposición que podía ser aplicado en aquel momento para los contratos que estaban en vigor o a punto de iniciarse. Efectivamente, el contenido de una y otra disposición es la misma a estos efectos de la modificación del contrato, es prácticamente igual. En cuanto al contenido económico del informe, la recomendación que yo he hecho en términos de que los 419, 420 contenedores que no se sustituyen como consecuencia del acuerdo de modificación del contrato, lo es porque si el contrato se modifica en estos términos, el Ayuntamiento asume el riesgo de que cualquier elemento de esta naturaleza que deba ser sustituido, debe serlo a costa del Ayuntamiento. Claro, este contrato inicialmente no se suscribió en estos términos. Si nos remontamos al momento de la contratación y en concreto el pliego de cláusulas administrativas particulares, se establecía que el riesgo y ventura de la concesión era a cargo del contratista. Es la razón por la cual yo he recomendado que, dado que no se va ahora a producir la reposición de estos elementos, y no puede asegurarse, según incluso el informe del técnico de medio ambiente, que la durabilidad o la funcionalidad de los mismos pueda llegar hasta el final de la concesión, y probablemente haya que sustituir alguno o algunos de ellos, bien porque el uso normal de ellos los deteriore, o bien porque haya accidentes o incidentes imprevisibles, pero que pueden suceder. Y como repito, el riesgo de ventura de este contrato está en el campo del contratista, de la concesionaria, pues lo lógico es que si esto ocurriera, si este suceso se produjera, sea la concesionaria quien soporte el coste de la reposición de estos elementos. Independientemente de que ahora se haya valorado que la no sustitución, que se eleva a unos cuantos cientos de miles de euros, puede aplicarse para la incorporación de otros elementos distintos a los previstos en el inicial contrato que se suscribió allá por 2007. Y este es el fundamento de la recomendación que yo hago, que me parece además de gran importancia porque apuntala las características y la finalidad del contrato. En cuanto a que la empresa contratista deba o no deba dar conformidad a esta modificación del contrato, pues las disposiciones que he citado no se pronuncian expresamente sobre la conformidad. Estas modificaciones, cuando están consideradas por ley obligatorias para el contratista, la ley no expresa expresamente, valga la redundancia, que deban gozar de la conformidad del contratista. Son las otras modificaciones del contrato, las que no están previstas ni en los pliegos de cláusulas administrativas particulares ni en las disposiciones de la propia ley, las que sí exigen o exigirán la conformidad del contratista, sin perjuicio de que al contratista sé que se le ha trasladado esta modificación, pero no ha respondido. Entonces, esto es lo que sé y lo que puedo decir. Bien, pues yo creo que en la medida que ha sido posible se ha contestado por parte del interventor las dudas que teníais y por lo tanto creo que es el momento de proceder a la votación. ¿Votos a favor del punto presentado? Perdona, es que no... He entendido que había sido contestado. Si no lo es, decirlo y pediremos aclaraciones. Pues entonces yo os voy a pedir, por favor, que cada grupo haga unas preguntas suficientemente concretas para que sean fáciles por el interventor de contestar, porque él entiende que ha contestado a todo lo que vosotros le habéis preguntado. Entonces, si falta algo, concretar qué es lo que falta para que pueda contestar él. Pues si eres tú la portavoz del Grupo Popular, pues preferiría que fuera tu portavoz la que lo dijera. No lo sé, es que tienes un portavoz que habla por vosotros. Sí, si tu portavoz te da la palabra, es estupendo. Por supuesto. Vale, estupendo, muy bien, vale. La cosa es que él considera que debe ser una parte importante que el ayuntamiento, o sea, que la empresa, la UTE, se haga cargo de esa sustitución de todos esos contenedores. Pero él lo considera y cree que debe ser así. Pero será así, la UTE que dice al respecto. ¿Será cargo de esas pregúntaselo a él. esas sustituciones? ¿Será cargo la UTE
favorable. Si es que no, o no hay respuesta al respecto, tendremos que hacernos porque no estoy seguro. A ver, he dicho que estas modificaciones del contrato, que por ley no superan un porcentaje. Digo que estas modificaciones de contratos, que por ley no superan un porcentaje sobre el precio del contrato originario, son obligatorias para el contratista. Y en ese sentido, las disposiciones legales, ninguna consideran que tenga que manifestar la conformidad. Son obligatorias, quiere decir que son obligatorias. Si después no se cumplen, pues se le obligará a cumplirlas. Vale. Una duda solo. A ver, una por cada grupo, a ser posible. O una intervención, no una pregunta. Las preguntas que quieran, pero en una intervención de cada uno. Las dudas que me habían surgido a posteriori con su intervención era, en el informe se hace referencia a que el informe favorable dice, si bien debería incluirse en el acuerdo que la sustitución, es decir, hace referencia al sí. Ya ha dicho como que era una recomendación, no, ahora lo acaba de aclarar usted, pero inicialmente había dicho recomendación y me había surgido la duda y yo me había teletransportado al anterior pleno en el que había ocurrido la misma utilización del sí con el tema del IBI. A la hora de tal, entonces claro, cuando le he escuchado de recomendación me ha surgido la duda. Entonces, su criterio es que es vinculante, es decir, que deben, este sí es vinculante, deben hacerlo, lo que pasa que no hace falta un consenso con la empresa, porque eso es, de acuerdo. Una cuestión es que sea obligatoria para el contratista y otra cuestión es que tenga que manifestar la conformidad, son cosas distintas. Bueno, entendemos entonces que la propuesta que se va a votar es con esa modificación incluida, ¿no? Y entonces con quedaría la modificación que ha expresado antes, sí, en el informe, con la modificación que indica el informe de intervención. Bueno, con que él ha dicho lo que vamos a modificar. Vale, y luego lo que quedaría por contestar es las dudas en las cifras del informe, que en la propuesta inicial, se habla en la tabla que no coinciden las cifras con las de las presentadas por la UTE y las analizadas en el informe de medio ambiente, en el informe técnico, y que luego en la oferta inicial se indica un valor de 2.457.000 euros, en los elementos de reinversión casi 2.700.000, y hay una diferencia entre una y otra cuando en las tablas que hemos manejado, digamos que se igualan para igualar el coste de la reinversión a la inversión inicial que hizo la empresa y que no suponga ningún coste para el ayuntamiento esta nueva reinversión. Pero aquí hay una diferencia entre lo inicial y la reinversión de 241.000 euros, que nosotros no alcanzamos a entender, que corresponde más o menos con la amortización inicial que tuvo que asumir la empresa al inicio del contrato. Entonces nuestra duda es si esa amortización inicial no cabe ese importe meterlo en la nueva reinversión, o sí cabe como está analizado en el informe de medio ambiente y en la propuesta de la UTE. ¿Esa es tu pregunta? ¿O hay más? Sí. Bien, yo voy a decir, el señor interventor conteste lo que tenga que contestar si quiere, pero a mi juicio esto no es el tema concreto que vamos a votar, sino simplemente un defecto que tú encuentras en la tramitación y el cálculo de las amortizaciones o de los asuntos que sean, que nada, ni creo que tenga nada que ver con que aprobemos las inversiones. Entonces, por mi parte, yo no te diría, no le digo al interventor que opine, pero si quiere opinar, que opine o que explique lo que tenga que explicar. La duda sí se refiere a lo que vamos a votar. Por mi parte, no apoyo que tenga que opinar, pero por supuesto es muy libre de opinar o contestarte lo que tengas que contestar. Yo lo que igual no me he explicado bien es que yo sí creo que influye en lo que se va a votar, porque si esas amortizaciones iniciales no pudiesen entrar a formar parte de esa reinversión. A mí no me no, por eso lo explico, porque creo que no me has entendido. No, pero yo te estoy diciendo que me parece... Podría haber un error, y si hay un error en criterio del interventor, me gustaría conocerlo previamente. Nada, yo digo que no es necesario que intervenga porque creo que no es el fondo de la cuestión que estamos votando, pero de cualquier forma es muy libre para contestarte si es que es capaz o entendido lo que quieres decirle. Prácticamente pues no hay nada que contestar a esa cuestión. Simplemente lo que yo he querido ha sido fundamentar la exclusiva razón y causa por la cual yo he considerado
que los 420 contenedores pues deben ser, si lo son, un día por deterioro o por falta de funcionalidad, pues repuestos a cargo de la propia empresa. Eso es todo. Lo demás, las cifras pues son las que figuran aquí en la propuesta de la empresa y que son las que ha pues rectificado, corregido o adaptado el Servicio de Medio Ambiente. Muy bien, pues entonces ahora ya creo que estamos en condiciones de votar. ¿Votos a favor de este punto? No, espera, un momento, por favor. Me Perdona, gustaría... Ana, he dicho una pregunta para cada uno. No, es que vamos a saber lo que vamos a votar. Me gustaría que el señor secretario nos dijera lo que vamos a votar. Eso sí. Vale, ¿Cómo queda redactado lo que vamos a votar? Perdona, eso tienes todo el sentido de preguntar. Creí que era pregunta respecto a la anterior. Bueno, lo que van a votar es el dictamen que viene al pleno de la comisión informativa, al que añadiremos un nuevo apartado, el apartado 5, con la salvedad que consta en el informe de la intervención municipal. ¿De qué manera? Porque ahora vamos a votar. Añadiremos apartado 5, la sustitución de cualquiera de los 419 contenedores considerados en el apartado 3.1 de la propuesta, que ahora no se sustituye en caso necesario y será realizada por la concesionaria a su cargo, en los términos que viene redactado en el informe en la letra cursiva. Redactado tal cual. Vale, correcto. Bueno, pues ahora ya podemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues aprueba el punto. Es el único punto del día. Muchas gracias a todos.